noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y allí tratamos de analizar situaciones y cuestiones que seguramente interesan a quienes nos siguen con verdaderos protagonistas. El día de hoy vamos a estar con un hombre que lo podemos analizar desde el punto de vista de economía, de la energía, del medio ambiente y de la educación. Y consecuentemente en cada uno de esos campos un verdadero experto. Se trata de Alieto Guadagni. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Honrado por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Alieto. Un hombre que siempre que está en nuestro programa nos da mucho rating y nos da también la posibilidad de que la gente se interese por cosas realmente importantes. Hoy vamos a analizar dos temas, la educación y la pobreza. Tienen bastante vinculación, porque cuando hablamos de educación aparece, digamos, las diferencias entre aquellos que tienen la posibilidad de acceder a una educación, sobre todo en estos tiempos, COVID de por medio, y la pobreza que se relaciona mucho, ¿no es así, Alieto? Así es, cuando uno echa una mirada a la educación de la Argentina o del resto de los países, tiene que mirar dos cosas. Primero, si la educación es de calidad. Y segundo, si hay igualdad de oportunidades para todos los pibes. ¿Qué quiere decir? Que las diferencias de educación no estén relacionadas con el nivel socioeconómico de los padres. En las dos evaluaciones tenemos problemas muy serios. Empecemos por la calidad. ¿Cuánto saben los pibes argentinos? Y bueno, la última prueba PISA del 2019 evaluó a 77 países. En matemáticas, nuestros pibes están en el lugar 70 de abajo. ¿Quiénes están abajo? Alieto, y ahora no tenemos PISA ni en el 2020 ni en el 2021, desgraciadamente. No, claro. Pero ¿quiénes son los únicos que están peor que la Argentina? Bueno, Panamá, Dominicana y 4 países africanos. Pero después todos los países latinoamericanos, los pibes tienen mayor nivel de conocimiento en matemática, lengua y ciencia. Y la otra circunstancia que preocupa es la profunda desigualdad. Cuando uno mira todas las evaluaciones hechas en la Argentina, el operativo Aprender, la variable explicativa de lo que saben los pibes en el colegio, lo voy a decir de una manera muy simple, es saber cuánta plata tienen los padres. Lamentablemente es así. El nivel socioeconómico de los padres explica fundamentalmente la diferencia entre el nivel de aprendizaje de los pibes. Esto quiere decir que un pibe que nació en el conurbano bonaerense, en una zona pobre, muy probablemente morirá siendo pobre y sus hijos seguirán siendo pobres. Eso se llama reproducción intergeneracional de la pobreza. El único que puede quebrar esto, los planes sociales son buenos, bien manejados son buenos, pero no solucionan el problema. Lo que hay que prepararlos es para el futuro. Entonces a los pibes pobres hay que capacitarlos para afrontar el mundo tecnológico del futuro, y eso lo hace la escuela. Y ahí tenemos problemas muy serios, agravados por la pandemia. Porque la pandemia... La gravedad que significa, ¿no? Porque la brecha que está vinculada con la posibilidad del trabajo y que está vinculada con la posibilidad de salir de una situación determinada, cada vez va a ser más amplia, más Pero tremenda. Lógico, así es. Día a día va a ser peor. ¿Por qué? Porque es el siglo de la ciencia y la tecnología. Los que no están educados no van a tener empleo. En el siglo XIX era posible tener empleo con escuela primaria. En gran parte del siglo XX también. Uno conoce una cantidad de historias de vida de gente que razonablemente pudo emerger de la pobreza, sin haber incluso concluido ni la primaria y a veces muchas veces no la secundaria, pero esto se terminó. Los nuevos empleos son para los educados. Los no educados tienen empleos marginales, de bajos salarios, de alta desocupación. Y esta es una cuestión que hay que solucionar y, entre otras cosas, porque vuelvo a repetir, la pandemia
nos descolocó bastante y no hemos tenido la iniciativa de otros países, a mi juicio, que actuaron con mayor inteligencia. No voy a hablar de los europeos ni de los asiáticos, pero sí de dos países latinoamericanos de distinto régimen político. Uno es Cuba y el otro es México. Los dos encararon el problema de una manera distinta a la nuestra. ¿Qué es lo que hicieron? Muy sencillo. Utilizaron toda la televisión pública para grabar las clases, pero no en términos genéricos, matemática 1, matemática 2, lengua 1, lengua 2, ciencia. Y entonces cuando uno mira, yo sigo siempre el Gramma es el órgano del Partido Comunista Cubano, todos los domingos publica el calendario de las clases de la semana que viene. A las 9 de la mañana tal clase, a las 10:30 tal clase. Entonces los pibes pobres no tienen acceso a los medios informáticos sofisticados. No tienen muchas computadoras en la casa, no, pero lo que sí tienen casi todos es un televisor. Entonces, no hemos aprovechado la coyuntura y no hemos utilizado, como debimos haberlo hecho, la televisión pública al servicio de la educación, sobre todo de los pobres. Y si uno mira la cifra, la futura deserción se está dando en los chicos pobres. Porque vamos a ver, cualquiera que conozca a un pibe de clase media alta sabe que sigue las clases en su casa, tiene su habitación, tiene su computadora, tiene sus libros y sigue las clases. Más o menos sigue las clases. Y los pibes pobres que viven amontonados en una villa, tiene su... Suena casi imposible, ¿no? Suena como una cosa que no se puede dar. ¿Y cuántos pibes hay en esa situación? ¿Cuánto es la pobreza? Las cifras de la pobreza en la Argentina son preocupantes. Nosotros hemos pasado de pobreza de hace 10, 15 años de 22, 23% a un nivel de 45%. Sí, y en el conurbano, escúchenme bien lo que voy a decir, en el conurbano son pobres el 57% de la población y en el resto del país 40%. O sea, la pobreza y la indigencia y la exclusión social se ha concentrado en el conurbano. Y en el conurbano viven más de 10 millones de personas. 2 de cada 3 bonaerenses hoy viven en el conurbano. Quiere decir que la pobreza en el conurbano ya comienza a tener una magnitud nacional porque impacta, es el aglomerado de población más extenso del país. Entonces, esto se agrava. Por ejemplo, hablemos de la desocupación. La desocupación en el conurbano el año pasado era 14%. En el resto del país era el 8%. El resto del país no es que esté bien, es que no está tan mal como el conurbano. Lo mismo la indigencia. 6 de cada 10 indigentes de la Argentina están en el conurbano. 6 de cada 10. Es una cifra, cuando en el conurbano está la cuarta parte de la población del país. Sin embargo, tiene el 60%. Cierto, vamos a hacer nuestro primer corte, pero la verdad que los datos que estás dando son tan impactantes que no puedo acotar nada, simplemente te escucho, ¿no? Pero ahora seguimos en el siguiente bloque. Adelante, señor director. Volver a analizar las cosas brutales que has dicho, ¿no? Porque realmente ver esta situación en este aglomerado humano que es el conurbano bonaerense duele, absolutamente duele, ¿no? Tú sabés que nosotros en el Movimiento Productivo Argentino, y vos que sos uno de sus integrantes, tratamos permanentemente de hablar de la Argentina subutilizada, de hablar de la necesidad de la generación de empleo, de crear empresas y sobre todo de los conceptos federales, porque en la medida que esos conceptos federales no se profundicen, cada vez va a ser más la gente que va a venir a solicitar algún tipo de ayuda en los grandes centros urbanos. La cuestión es ahora, bueno, fue siempre, es la coparticipación de impuestos. ¿Por qué? Porque los gobiernos provinciales
muchos de los fondos que reciben son de la coparticipación automática de impuestos que hace el gobierno nacional, que cobra una cantidad de impuestos y luego automáticamente lo transfiere a las provincias de acuerdo a unos coeficientes fijados de una manera absolutamente arbitraria y absolutamente injusta allá en el año 88. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Cuál es un sentido de igualdad que nosotros tenemos? Si uno le pregunta a una persona, ¿cómo cree que usted que se tiene que repartir la plata entre las provincias? Y el tipo le va a decir, bueno, me parece que el grueso debería repartirse en la cantidad de habitantes que tiene, luego corregirlo por situación de pobreza, extensiones, pero la cantidad de habitantes. Bueno, permítame las cifras que le voy a dar de la última coparticipación. ¿Cuánto recibía un bonaerense por habitantes? Bueno, la cuarta parte de un pampeano. Si un pampeano recibía 100, un bonaerense recibía 25. La mitad de un santafesino. Si un santafesino recibía 100, recibía 50. Casi la mitad de un cordobés. Y el 60% de un mendocino, o sea, 40% menos. Son cifras demoledoras. Ojo que estamos discriminando y los estamos mandando a la pobreza y a la exclusión social a 2/3 de la población de la provincia de Buenos Aires que vive en el conurbano y de los cuales casi 60% son pobres. Este sistema así ya no tiene ningún sentido. Ahora, ahí no habría como una especie de reversión cuando analizar los acompañamientos sociales, o sea, ¿por qué la gente viene al conurbano? ¿En busca de qué? ¿De qué cosa? ¿De los acompañamientos sociales que son más numerosos? ¿De la búsqueda de un trabajo que tampoco acá hay? ¿De qué cosa viene, en definitiva? ¿Cuál es su razón? Bueno, a mi juicio hay dos razones. Una, que saben que están más cerca de la asistencia social. Y la segunda, que nosotros, con los derechos de exportación y las retenciones a la producción, hemos logrado abatir el crecimiento más potente en lo que sería el interior del país. Nosotros tenemos un sistema tributario absolutamente original. Prácticamente ningún país del mundo tiene derecho a exportación. Entonces alguien me puede decir, bueno, pero ¿y la renta agraria? La renta agraria se capta no con derecho de exportación, sino con impuestos a la tierra, que no afectan negativamente el esfuerzo de la producción. Pero si usted a un productor agropecuario de Tres Arroyos o de Junín le paga por lo que produce el 60% lo que le correspondería, es probable que produzca menos, es probable que invierta menos, es probable que se desarrolle menos. Y esto explica por qué el gran desarrollo agroindustrial del Cono Sur no lo tuvo la Argentina, lo tuvo Uruguay, lo tuvo Paraguay y lo tuvo Brasil. ¿Y qué tienen en común estos tres países? No tienen derecho de exportación. No tienen derecho de exportación. Esto lo hemos fabricado nosotros con este régimen tributario. Pero la situación ya en el conurbano es muy, muy grande porque, por ejemplo, la desocupación. El 14% de la población activa del conurbano está desocupado y en el resto del país es el 8%. Ya todas las cifras que uno mire comparando el conurbano con el resto del país, acá lo que hay que hacer, lo que voy a decir no es fácil de hacerlo, pero es una obligación, porque es una obligación constitucional. Esto está previsto en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es bien, bien clara. La Constitución del 93 tiene una cláusula que dice más o menos textualmente, prorrógase el actual régimen de coparticipación federal de impuestos por 2 años. Lo hizo en el 93, caducó en el 95. ¿Por qué? Y fija los criterios de una nueva coparticipación federal de impuestos, diciendo que debería ser equitativa y solidaria. Y da los principios generales, a mi juicio, con mucha sensatez, sobre cómo debería estructurarse la coparticipación federal de impuestos. Lamentablemente, esto no se hizo porque el gran perjudicado, que es la provincia de Buenos Aires, nunca planteó de una manera orgánica, a veces sí, en alguna época se planteó con la presidencia de Duhalde, con el fondo del conurbano, pero
eso fue evaporado por el tiempo porque el fondo del conurbano no estaba indexado, estaba fijado en pesos constantes de la época de la convertibilidad. Pero hoy, con el llamado fondo del conurbano, hoy un habitante del interior recibía más que un bonaerense, por la forma en que estaba calculado. Pero allí pusieron una pequeña trampa en el 94, ¿no? La trampa fue de que para poder modificar la ley de coparticipación tenían que ponerse de acuerdo todas las provincias habidas y por haber en sus estructuras legislativas. Algo decididamente imposible. Una sola que se opusiera, no había nueva ley de coparticipación. Y allí estamos desde esa fecha hasta ahora, ¿no? Han pasado unos cuantos años. Esta observación es válida, yo la comparto totalmente, es así. Pero los instrumentos legales que se podrían tener podrían corregir de una manera, yo la llamaría indirecta, como se hizo el fondo del conurbano, por ejemplo. Sí, pero entonces, la clave es si la provincia de Buenos Aires toma conciencia de eso, porque no lo van a promover ni los tucumanos, ni los mendocinos, ni los jujeños. Si no, y la provincia de Buenos Aires tiene un problema que tiene una tendencia, no ahora, sino de hace años, de ser gobernada por gente que no vive la provincia. No vive la provincia. Arieto, vamos a hacer el último corte y vamos al último bloque. Adelante, señor director. Arieto, ya en este último bloque vamos a volver otra vez a un tema central que hoy en día creo que está causando graves problemas desde el punto de vista de su funcionamiento y desde el punto de vista de los temas políticos, porque ha tomado características políticas que a mí me parece que no la tendría que haber tenido, pero en fin, que es el tema educativo, ¿no? Porque hay lugares donde hay presencialidad, hay lugares donde no existe, hay lugares donde se puede hacer mejor el tema virtual, y hay lugares donde decididamente no, como vos muy bien señalás, el conurbano bonaerense y la pobreza. ¿Qué alternativa hay en estas cosas? Cumplir la ley. Hay 3 leyes que hay que cumplir. Ley número 1, sancionada en el gobierno de Néstor Kirchner en el 2005, fíjase el calendario escolar mínimo en 180 días. Artículo 2, en caso de incumplimiento, se tomarán todas las medidas para compensar los días de clase perdidos. No se hizo nunca. Acá hubo pibes que fueron a escuela de provincia que tuvieron la escuela cerrada 40 días y nunca se recuperaron las clases. O sea, nosotros, los políticos, los mandamos a la pobreza. Primera ley. Segunda ley que no se cumple, dictada por el gobierno anterior, hace ya más de 10 años, la educación secundaria es obligatoria. Completó la ley 1420, que estableció la obligatoriedad de la escuela primaria en 1884. La diferencia es que la 1420 se cumplió. El Estado argentino la hizo cumplir. Decía que la educación era común, gratuita y obligatoria, y se cumplió. Había que ir a la escuela. Cualquier persona de más de 80, 90 años sabe bien lo que significaba en esa época. Y la tercera ley que no se cumple es la de la jornada escolar extendida. Es una ley que ya tiene más de 10 años y que establecía que todas las escuelas tenían que ser de jornada escolar extendida. Y acá viene otra gran desigualdad. ¿Cuántos pibes que van a escuelas estatales de la ciudad de Buenos Aires van a escuela a jornada extendida? La mitad, 50%. Y en Córdoba, 52%. Y en el conurbano, 6. ¿Cuál es el futuro de los pibes del conurbano? ¿Cuál es el futuro de un pibe de José Cepaz? Comparado con un pibe de la ciudad de Buenos Aires, que la mitad de ellos está en jornada extendida, no solamente de los que van a las privadas, sino de los que van a las estatales, o en Córdoba. ¿Por qué Córdoba tiene 52% en jornada extendida y el conurbano tiene 6%? Claro, esta discusión no se puede despegar de la otra discusión previa. Bueno, hay que ver los recursos que tenía la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires... Volvemos al tema de la coparticipación. Volvemos al tema de la coparticipación, lógico. Porque la provincia de Buenos Aires es la que más gasta de su propio presupuesto
de fondos propios en educación, pero no la alcanza porque viene marginada por la coparticipación. Este es un tema que hay que encararlo porque lo que está en juego es el futuro. Si uno no soluciona tener una escuela de calidad, con igualdad de oportunidades, es muy difícil tener un futuro en este siglo XXI, que es un siglo muy complicado por la ciencia y la tecnología. Los conocimientos avanzan. Alieto, y si a esto le agregamos COVID-19. Bueno, claro. COVID-19 lo agravó totalmente, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, porque en todo el mundo, sobre todo en países en desarrollo, ha aumentado la pobreza. Pero algunos reaccionaron mejor. Recién expliqué en materia educativa el caso de México, el caso de Cuba, han cuidado más la educación y han defendido más la presencialidad en las escuelas. O han buscado compensar la falta de presencialidad física, porque lo que viene preocupando mucho, sobre todo en la UNESCO, es la posibilidad del abandono de la escuela. Un pibe que hace un año y medio que no va a clase, hay una fracción importante que perdió la costumbre de ir a la escuala. El dato que se da es que hay 1 millón de chicos que han desaparecido de la estructura escolar. ¿Es correcto? Es brutal, pero es correcto. Bueno, hay datos que son muy, muy móviles, ¿no es cierto? Pero en general ha ocurrido. ¿Qué se refiere a la República Argentina? Sí, hablan de 1 millón de personas como consecuencia del cierre de escuelas que hubo durante todo el 2020 y lo que pasó también acá en el 2021, que se había perdido la escolaridad para 1 millón de chicos. No, eso sí, porque hubo gran cierre de escuelas. Por eso me parece no positivo el hecho de que las autoridades del Ministerio de Educación han decidido postergar el operativo Aprender, la evaluación. Porque el operativo Aprender no soluciona ningún problema, es un termómetro. Porque el operativo Aprender lo que nos dice es cuántos saben los pibes de la escuela primaria y secundaria en cada uno de los pueblos del país, porque se hace ciudad por ciudad, municipio por municipio, desde Jujuy a Tierra del Fuego. El saber eso no soluciona nada, pero ayuda a solucionar. Es lo mismo que usted le pregunte al médico que le manda a hacer un análisis de sangre y esto me cura. Y el médico le diga, no, esto no le cura, pero lo va a ayudar a que eso lo cure, o ayuda a curar en el futuro. Lamentablemente, cura. En Argentina, lamentablemente, hay una gran presión en materia educativa por parte de uno de los factores, que es algunos dirigentes gremiales. Y a mi juicio, tiene que empezar a pensar qué es bueno para el futuro de los pibes. Y lo que es bueno para el futuro de los pibes es que haya clases y que las escuelas estén abiertas y que si se cierran por legítimos reclamos sindicales, ese día de cierre sea compensado. Porque si no, el único perjudicado no es el ministro de Educación ni el secretario de Ciencia, es el padre de familia y el pibe. Arieto, yo al principio del programa decía experto en temas económicos, en temas energéticos, en temas del medio ambiente y en tema de educación. Si vos tuvieras que ver estos 4 temas al mismo tiempo, ¿a cuál le darías en este momento un mayor nivel de preocupación? Bueno, educación va de por sí, es un problema básicamente argentino. Y después hay un problema que todavía nosotros no lo hemos captado bastante, pero que tiene una escala planetaria, que es el cambio climático. Todos los indicadores indican que año a año seguirá aumentando la temperatura, seguirán aumentando los desastres ambientales, inundaciones, sequías, tormentas, suba del nivel del mar. ¿Por qué sube el nivel del mar? Y porque hay deshielo, se está evaporando el polo norte y el polo sur. Estas son cuestiones que deberíamos tener una actitud más orgánica, defendiendo las energías limpias, estimulando las energías, la solar, la eólica, reduciendo el consumo de energía por unidad de producto con cambios tecnológicos. Necesita una revolución tecnológica. El dióxido de carbono generado por el carbón y el petróleo y el gas son dañinos. Y por eso incluso llama la atención que la República Argentina tenga una empresa del Estado que da pérdida, o sea que la pagamos todo, para producir el elemento más nocivo que se conoce, que es el carbón.
Es una Aliento, definición nos acabó errónea. el programa, lamentablemente, porque siempre con vos es tan interesante. Te agradezco muchísimo y ya te estaremos llamando. Esperemos que estas cosas preocupantes que nos has dicho vayan cambiando a favor. Esperemos, esperemos. Hay que construir un nuevo futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Muchísimas gracias, Aliento, muy amable. Honrado por la invitación. Gracias. Bueno, y a todos ustedes, nuestros televidentes, los esperamos el viernes.